Saludos, amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Hoy, como siempre, le traemos temas de actualidad, de orientación y de educación, con miras a contribuir con un granito de arena a la sociedad. Saludos, magistrado Mirabal, ¿cómo está? Saludos, Alberto. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Yo nunca he podido, después que usted fue juez, dejar de decirle magistrado, porque magistrado viene de majestad y usted me merece mucho respeto. Gracias, gracias. No, si tú supieras, Alberto, que la mayoría de abogados me dicen magistrado, porque prácticamente se vuelve una costumbre. Entonces, cuando tú ya se vuelve una costumbre decirte así, como que se hace difícil tú decirle fulano. Desprenderse de eso. Sí, porque es que ya esa costumbre, porque también me pasa a mí con jueces, que cuando yo no era juez, era amigo de ellos y siempre, y ya no están en el Poder Judicial y yo les sigo diciendo magistrado. Sí, es como un señal de respeto, no sé. Exacto, exacto. Bueno, hoy tenemos un programa diferente. Quisiéramos compartir con ustedes una entrevista especial con el magistrado Mirabal, o el ex magistrado Mirabal, sobre su motivación, de qué le motivó ser juez, ¿verdad? Entrar a la judicatura, cuando en aquel tiempo era un abogado exitoso en el ejercicio, ¿verdad? Porque recuerdo que usted tenía muchos casos y que tenía muchas cosas gananciosas dentro de, muchas causas gananciosas dentro del ejercicio. ¿Y qué le motivó a usted incursionar en la judicatura y ser juez? Mira, Alberto, hay un refrán que dice que el hombre propone y Dios dispone. Realmente yo nunca me imaginé, ni me interesaba, nunca pensé que iba a ser juez. O sea, eso nunca pasó por mi mente, querer ser juez. Es igual que, por ejemplo, yo nunca pensé que iba a ser abogado tampoco, porque yo hice cuarto de matemáticas en el bachillerato y a mí lo que me gustaba era la matemática. Incluso yo era profesor de álgebra, porque yo andaba con un libro de Baldor debajo del brazo, como si fuera una Biblia. Incluso todos los ejercicios que había en ese libro, todo yo lo hice. Y a mí lo que me gustaba era las matemáticas. O sea que yo, a veces las cosas pasan y tú no sabes por qué. Porque yo me gradué de Contaduría Pública. Incluso no fue eso lo que comencé a estudiar. Yo comencé estudiando Geología e Ingeniería de Minas. O sea que a esta altura de juego, si yo hubiese tenido posibilidad económica, hubiese sido un ingeniero de Geología e Ingeniería de Minas. Sin embargo, por problemas económicos, que era en la madre y maestra que yo estudiaba, y no tenía la posibilidad económica, tuve que cambiar de carrera e irme a Contaduría Pública. Y entonces me gradué de Contaduría Pública y comencé a trabajar como contador, porque duré 5 años trabajando en León Jiménez como contador. Yo era asistente del departamento de costo en León Jiménez. Y después en la CDE me hicieron una propuesta. Como yo había trabajado anteriormente en la CDE, me habían hecho una propuesta para yo ir a trabajar como asistente del gerente de la zona norte. Entonces, que fue en ese momento, si lo hubiese pensado bien, era un error salir de una empresa privada a una empresa pública. Sin embargo, el sueldo que me ofrecieron era el doble de lo que yo ganaba en el... O sea, había una motivación especial. Había una motivación especial, que a los 3 meses ya yo estaba un poco asustado, porque duré 3 meses que no me pagaban, después que yo cambié de empleo. Y entonces, duré 10 años trabajando en la CDE como contador. Fui auditor interno. Y precisamente yo siendo funcionario en la CDE, UTESA tenía un local casi frente a la CDE.
Entonces yo siempre, el horario era de 7:30 a 2:30 de la tarde. Entonces yo una tarde que salí temprano, pasé del otro lado y me puse a ver las notas que estaban publicadas y habían algunos programas de la carrera y por coincidencia cogí un programa de la carrera de Derecho. Un pensum. Un pensum, exactamente. Me lo entré en los bolsillos, me fui a la casa y en la casa me puse a revisarlo. Y luego, por coincidencia, regresé allá y le dije que si habían asignaturas que me la convalidaban, me dijeron que sí, que solicitaran un récord de nota en la madre y maestra y me convalidaron 13 materias. Entonces yo, cuando me convalidaron 13 materias, dije yo, bueno, pues yo me voy a comenzar a estudiar Derecho aquí. Exactamente. Entonces comencé a estudiar Derecho y después que me gradué de abogado yo no quería saber de números. Me enamoré de la carrera de Derecho y no quería saber de números. Entonces, la selección de juez fue algo, como te dije anteriormente, que el hombre propone y Dios dispone. Porque fue el licenciado Félix Vargas que me dijo que aspirara, que él iba a aspirar, pero que si yo aspiraba, él aspiraba también. Entonces tú sabes la relación que existe entre Félix Vargas y yo, que somos primo hermano, pero somos más que primo hermano, porque a él yo lo quiero como un hermano. Él es un hermano para mí. Incluso yo duré un tiempo viviendo en su casa cuando él era niño, y yo era prácticamente que lo atendía a él, aunque yo era un niño también, porque tenía algunos 7 u 8 años más o menos. Entonces, él fue que me motivó, no, que me dijo que aspirara. Entonces, cuando yo fui, porque él me dijo que aspirara a la Corte Civil. Sin embargo, yo aspiré a un tribunal que no existía, que era la Corte Inmobiliaria, o sea, el Tribunal Superior de Tierra, que es una corte inmobiliaria, pero esa corte no existía en Santiago. Incluso cuando el magistrado Subero me entrevistaron los jueces, que el magistrado Subero era uno de los que estaba, porque estaban todos los jueces, los 16 jueces de la Suprema Corte de Justicia, evaluando a los aspirantes, y me dice, pero usted está aspirando a un tribunal que no existe. Y yo le dije, sí, magistrado, yo sé que no existe. Dice, y si nosotros lo nombramos juez de jurisdicción original en lo que se instala el tribunal, ¿usted aceptaría? Y yo le dije, bueno, pero ustedes son los que saben, si yo reúno condiciones para ser juez. Y después que yo le dije así, él me dijo, váyase. Y yo me paré y me fui. Pero yo nunca me imaginé que me iban a seleccionar como juez. O sea que eso fue algo que realmente yo no sé qué pasó. Bueno, pero en la evaluación parece que los jueces, y encabezados por el magistrado Subero Isa, vieron las condiciones suyas. Bueno, que ya yo era profesional. Y que fue suficiente con las preguntas que me imagino le habían hecho. No, y eran muchas preguntas que me estaban haciendo de tierra. Y como yo realmente ejercía en tierra y más o menos tenía conocimiento, pero que también tenía una carrera anterior como la contaduría pública, que es una carrera muy completa, eso me ayudó mucho. Porque no es lo mismo cuando tú tienes una carrera de soporte y además en una de las mejores universidades de este país, que es la Madre y Maestra. Así es. Entonces, eso yo creo que tuvo mucho que ver con... Tuvo mucho peso eso. Sí, sí. Y además, Alberto, algo que no se sabe, que en ese tiempo yo era miembro de Rotary International. Era, bueno, tú fuiste miembro también del Club Rotario Santiago Apóstol. Y en ese tiempo, en el 98, nuestro amigo común, el licenciado Domingo Reyes, era el gobernador del gobernador rotario del distrito del distrito 4060 de República Dominicana. Entonces, Domingo, que era como un hermano para mí, me dice, y es verdad que tú quieres ser juez. Y yo le dije, no, Domingo, yo me evalué ahí. Me dice, no, dime si tú quieres ser juez. Entonces, yo dije, no, si me seleccionan, yo lo acepto. Entonces, él hizo una carta de la gobernación rotaria
a la Suprema Corte de Justicia. Cuando me nombraron juez, él me enseñó la carta, y cuando yo la leí, yo dije, no, pero con esta carta me hubiese nombrado otro presidente de la República, porque en la carta él decía tantas cosas de mí, y que yo me quedé sorprendido. Pero era que Domingo Reyes y yo teníamos una amistad tan profunda, que éramos unos amigos reales, unos amigos que Domingo incluso a veces los fines de semana me llamaba para que yo fuera a comer con él, le gustaba salir conmigo, si iba a tomar un café me llamaba para que yo fuera a tomar un café con él, o sea que teníamos una amistad, como yo era su hermano menor. Entonces parece que esa carta también tuvo mucho peso. Y yo desconocía la carta, él me la enseñó después que me nombraron. Después que lo nombraron. O sea que eso fue una sorpresa para mí. Pero realmente, Alberto, nunca pasó por mi mente yo ser juez, ni aspirar a eso. ¿Y entiende usted que valió la pena ser juez? Bueno, hay que ver, cuando dice valió la pena, desde qué punto de vista uno lo enfoca. Porque desde el punto de vista, para mí personal, valió la pena por el hecho de que uno adquiere prestigio como juez, pero desde el punto de vista económico no. Desde el punto de vista económico para mí fue un error, porque yo estaba mejor antes de ser juez que después que era juez. Incluso salí más pobre de la judicatura de cuando no era juez. Es decir, que desde el punto de vista económico a mí no me convino pero haber sido juez. Siempre hay una parte de satisfacción personal como profesional y de haber hecho un papel que contribuyó a esclarecer muchos casos y sin querer favorecer a nadie, siendo imparcial, pudo hacer un papel interesante. Pero eso usted me lo va a contestar después de la pausa. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. En un mundo lleno de químicos y agresiones a la naturaleza, tu piel y tu cabello merecen un respiro. En Natural Face and Body, creemos que el verdadero cuidado comienza con lo orgánico. Nuestra línea de productos cuenta con ingredientes 100% naturales, seleccionados con el debido cuidado para tu protección. Desde cremas nutritivas, aceites revitalizantes, hasta jabones libres de tóxicos. Cada fórmula ha sido pensada para nutrir, proteger y revitalizar tu piel y tu pelo de forma saludable. Dale a tu cuerpo lo que realmente merece. Natural Face and Body. Puedes contactarnos por Instagram @natur.faceandbody o al teléfono 829-305-5251.
Euclinics, que tu salud cueste menos. Lo mejor es que nada te llegue a pasar, pero si necesitas cuidados de atención primaria, aquí estamos, en la calle Paseo de los Periodistas, en la misma esquina con la calle René Omar Montes de Oca en la Villa Olímpica, por donde pasa el concho. Anota su número donde todos en tu casa puedan verlo y se lo aprendan. 809-971-4112. Correo electrónico euclinics512@gmail.com. Tu salud vale mucho y podemos darte la atención primaria desde el primer síntoma de que algo en tu organismo no anda como debe. Euclinic, servicio de atención primaria. Euclinic, que tu salud cueste menos. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con un tema bastante importante y es la vida profesional como juez del ex magistrado Leonardo Mirabal. Magistrado, dejamos una pregunta en el aire que usted la contestó a media, pero la parte de la satisfacción profesional y el desarrollo como juez, ¿cómo fue? Sí, yo te decía, Alberto, que esa pregunta, si valió la pena o no, tenía varios aspectos. Y el primero es que ese que yo te dije, que desde el punto de vista de que el juez adquiere un prestigio, pero desde el punto económico, pues no hay, yo todavía no he visto el primer juez que haya entrado a juez y que salga rico, al menos que no sea por otro motivo. Pero con un sueldo nadie se hace rico. Ahora, valió la pena desde el punto de vista de la sociedad dominicana, de la sociedad de Santiago, porque yo di cientos y cientos de sentencias y yo reto a cualquiera que busque una de esas sentencias que se haya fallado con intención de favorecer a alguien. Porque, eso es muy importante. Porque la sentencia mía yo la consideraba como una filigrana. Para mí era una filigrana. Yo llamaba a la sentencia mía filigrana. La filigrana es un arte perfecto. O sea, cuando un artista hace una obra y la ve perfecta, para él eso es filigrana. Entonces yo, la sentencia mía, cuando yo la redactaba y la concluía, para mí eso es como una obra de arte. Y yo siempre trataba de no equivocarme, no solamente en cuanto al contenido de la sentencia, es decir, la forma de escribir, sino también en cuanto a quién tenía la razón y quién no tenía la razón. O sea que yo me preocupaba mucho por eso, de no darle la razón a quien no la tenía. No importa quién fuera, porque yo no me fijaba quién eran las partes, quién eran los abogados, sino quién tenía la razón. Eso es importante porque para eso es que se habla de que el juez debe ser imparcial. Claro. Y entonces debe tener claro, escuchar a ambas partes, pero ver quién tiene la razón y quién no la tiene. No, porque oye, Alberto, hay muchos abogados que están confundidos, que creen que hablar mucho y presentar muchos argumentos
ya que con eso tiene la razón, y no es así. O sea, que no es porque tú, a los tribunales tú no puedes ir a hacer exposiciones, no es con pruebas. Y las pruebas fundamentales, tú sabes que son las pruebas documentales y las pruebas testimoniales. Así es, aunque hay correcto. otro tipo de pruebas, pero fundamentalmente esas. Sí. Entonces, quien no lleva las pruebas suficientes a un tribunal, solamente argumentos y planteamientos, no crea que va a tener, le van a fallar a favor. Sí, eso y es además que hay dos situaciones, hay situaciones de hecho y situaciones de derecho. Y los jueces fallamos en base a situaciones de derecho, no a situaciones de hecho. Naturalmente los hechos hay que tomarlos en cuenta, pero al momento de fallar son las situaciones de derecho que se toman en cuenta. De hecho, cuando usted lleva un caso a la Suprema verifica si fue aplicado bien o no el derecho. Sí, porque tú sabes que el sistema jurídico de la República Dominicana se fundamenta en el doble grado de jurisdicción. Y la Suprema Corte no es un grado, sino que es primer grado, primera instancia, y segundo grado, Corte de Apelación. Correcto. En algunos casos puede ser juzgado de paz y luego la Cámara Civil, segundo grado, y después la Suprema Corte de Justicia. Entonces la Suprema Corte de Justicia no es un grado, y lo único que hace la Suprema Corte de Justicia es determinar si la ley fue bien o mal aplicada. O mal aplicada. Qué bien. Y con esa experiencia suya como juez, ¿aconsejaría usted a los abogados jóvenes a incursionar en la judicatura? Bueno, sabe, Alberto, que depende de lo que el joven desee, lo que el joven quiera. Porque, por ejemplo, para eso hay que tener vocación de servicio. Por ejemplo, una de las carreras que más hay que estudiar es el sacerdocio. Y ningún sacerdote es rico. Pero para eso hay que tener vocación para ser sacerdote. Sí, es correcto. Entonces, si un joven tiene ese deseo y vocación de servicio, esa vocación de servicio, que sabe que va a vivir siempre pobre, porque los sueldos que ganan los jueces en la República Dominicana son sueldos de pobre, para vivir pobre toda la vida. Aquí no hay ningún juez que gane un sueldo que viva como un rico. Lo de la Suprema Corte de Justicia y lo del Tribunal Constitucional, esos sí ganan sueldos de ricos y viven como ricos. Pero después de corte para abajo, ningún juez vive como rico, porque esos sueldos no dan para vivir como ricos. Entonces, si el joven quiere tener una vida, sacrificarse y hacer un aporte a la sociedad, siempre y cuando tenga preparación, porque usted no hace nada con aspirar a juez si usted no tiene condiciones para ser juez. Porque esa es otra cosa, Alberto. No cualquiera puede ser juez. Sí, es correcto. Usted tocó un tema muy interesante y es los ingresos de los jueces. Entonces, yo creo que esto debe ser un llamado de atención al gobierno para que aumente el presupuesto del Poder Judicial y que los jueces de corte, de primera instancia y jueces de la primera categoría, que sería los juzgados de paz, puedan ser mejoradas sus condiciones y que puedan trabajar con más amor al servicio y que no tengan necesidad de estar haciendo otras cosas, porque lo único permitido a los jueces es el magisterio, dar clase. Claro, sí. Y entonces sería una limitación cuando se van a dar clases, porque entonces no se concentrarían tanto en los estudios de su propia área. Mira, Alberto, a menos que no den clases sobre eso mismo. La mayoría de jueces aquí en República Dominicana, para completar sus gastos personales y de familia, tienen que dar clases en universidades, porque lo que un juez gana no da para cubrir los gastos. Y lo más hábil es que son pocos, escribir. Exacto, y escribir obras. Y ese es un sacrificio bastante alto. Pero la mayoría de jueces, tú lo ves que son profesores en las diferentes universidades, aquí en la Madre y Maestra, en UAPA, en UTESA, en la UAS,
y porque no le da para vivir cómodamente. Sí, porque yo, por ejemplo, fui juez de 2 cortes de apelación y el sueldo no llegó a 200,000 pesos. 200,000 pesos no llegó el sueldo que yo devengaba como juez de una corte de apelación. Y yo pienso que un juez debería ganar mínimo 400,000, un juez de corte debería ganar como mínimo 400,000 pesos. Y a propósito de que usted trabajó en 2 cortes, trabajó como juez del Tribunal Superior de Tierra de Santiago y luego fue a una corte de plenitud de jurisdicción. Sí. O sea, hábleme de esa experiencia porque es como un choque, ver solo tierra, solo la parte inmobiliaria en Santiago y luego ir a una jurisdicción, a una corte con una jurisdicción que veía todo, ¿verdad? Hasta lo penal. Sí. Oye, Alberto, uno de los daños más grandes que se le hizo al Poder Judicial fue el cambio de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que se cambió al magistrado Subero Isa, que para mí ha sido el mejor presidente que ha tenido la Suprema Corte de Justicia en toda su historia. Incluso esa Suprema Corte de Justicia que entró en el año 97, donde estaban esos jueces, Luperón Vázquez, y un equipo ahí tremendo de jueces, eran estrellas. Entonces se cambió, que fue en el gobierno de Leonel Fernández, que se sustituyó a Subero Isa y se puso al señor Mariano Germán, que era prácticamente un dirigente del partido del PLD en ese tiempo, que aunque no estaba inscrito, pero todo el mundo sabía que... Y eso fue el daño más grande que se le hizo al Poder Judicial, porque el señor Mariano Germán no tenía condiciones para ser presidente de la Suprema. Entonces, esos cambios que comenzó a mandar jueces de una corte civil, lo mandaba para laboral, de laboral lo mandaba para tierra, de tierra lo mandaba para laboral. Una locura, hizo un desorden. Una locura. No, él acabó con el Poder Judicial, hizo un desorden. Es decir, que tú tenías una especialidad en materia laboral, que tu especialidad era juez laboralista, y te mandaba entonces para tierra, como pasó con un juez en Santo Domingo, que era una estrella, como era juez de una corte civil, y lo mandó como presidente del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Central de Santo Domingo. Una persona que es una estrella en materia civil y tú lo mandas a tierra, que cada especialidad tiene sus complicaciones. Incluso la materia de tierra es lo más difícil que hay. De todas las materias, civil, penal, laboral, niños y niñas, lo más difícil es tierra. Y yo te lo digo porque fui a una corte de plenitud de jurisdicción donde había materia penal, materia civil, laboral, niños y niñas, tierra, todo. Y lo más difícil es tierra, porque lo de tierra no lo resuelve cualquiera, tiene que ser uno que esté especializado en tierra. Ahora, un abogado que se ha nombrado juez civil es diferente. Lo civil lo puede resolver cualquiera, y lo penal también, pero lo de tierra no lo resuelve cualquiera, ¿no? Hay que saber de tierra para poderlo resolver. Magistrado, le vamos a pedir permiso para cumplir con algunos compromisos comerciales. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone
de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. En un mundo lleno de químicos y agresiones a la naturaleza, tu piel y tu cabello merecen un respiro. En Natural Face and Body, creemos que el verdadero cuidado comienza con lo orgánico. Nuestra línea de productos cuenta con ingredientes 100% naturales, seleccionados con el debido cuidado para tu protección. Desde cremas nutritivas, aceites revitalizantes, hasta jabones libres de tóxicos. Cada fórmula ha sido pensada para nutrir, proteger y revitalizar tu piel y tu pelo de forma saludable. Dale a tu cuerpo lo que realmente merece. Natural Face and Body. Puedes contactarnos por Instagram @natur.faceandbody o al teléfono 829-305-5251. Euclinics, que tu salud cueste menos. Lo mejor es que nada te llegue a pasar, pero si necesitas cuidados de atención primaria, aquí estamos, en la calle Paseo de los Periodistas, en la misma esquina con la calle René Omar Montes de Oca, en la Villa Olímpica, por donde pasa el concho. Anota su número donde todos en tu casa puedan verlo y se lo aprendan. 809-971-4112. Correo electrónico euclinics512@gmail.com. Tu salud vale mucho y podemos darte la atención primaria desde el primer síntoma de que algo en tu organismo no anda como debe. Euclinic, servicio de atención primaria. Euclinic, que tu salud cueste menos. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. ¿Y sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Esta vez con una entrevista sobre la vida profesional como juez del magistrado Leonardo Leonidas Mirabal Vargas. ¿Qué está pasando, magistrado Mirabal, con los tribunales de jurisdicción original? En este momento vemos que hay muchos fallos inadmisible o de rechazo. ¿Qué está pasando? Mira, Alberto, cuando a mí me nombraron juez, el equipo que había de jueces a nivel de la zona norte, porque los jueces en esa época, con la ley 1542, teníamos competencia nacional. Por ejemplo, yo fallé expediente de Samaná, de Santo Domingo, de Puerto Plata, del país, casi del país entero, porque teníamos competencia nacional. Con esta nueva ley, la ley 108 y 105, la competencia se redujo a provincial. Por ejemplo, un juez de Santiago nada más conoce casos de Santiago, de Puerto Plata nada más de Puerto Plata,
pero nosotros conocíamos, yo llegué a conocer expedientes de la capital y de Samaná, que eso era terrible. Entonces, no había evaluación del desempeño de los jueces en esa época. Y eso te daba oportunidad de que un expediente complicado, tú no tenías una presión para tú fallarlo. Por ejemplo, yo llegué a dar una sentencia de 65 páginas que salió en un libro que editó la Suprema Corte de Justicia, donde estaban las mejores sentencias. Y esa sentencia que yo di tenía 65 páginas. Para hacer una sentencia de 65 páginas, tiene que dedicar mucho tiempo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que se vino la evaluación del desempeño de los jueces. Y los jueces ahora se evalúan en función de la cantidad de sentencias que dan. No la calidad. No, nada de calidad. Solamente es la cantidad. Si te entraron 10 expedientes y tú fallaste 10 expedientes, tiene un 100. Te entraron 200 expedientes y fallaste 50, te quemaste. O sea, que es por cantidad de sentencia. Entonces, ¿qué pasa? Que como es por cantidad de sentencia, dar una sentencia declarando algo inadmisible es sencilla, porque eso nada más es con una página o 2 páginas. No hay que motivar. No hay que motivar gran cosa. Y rechazarle en el fondo es mucho más fácil que tú conocer el fondo, porque tú tienes que fajarte a estudiar el expediente para poderlo motivar y fallarlo. Entonces, eso es lo que está provocando que los jueces, por la presión que tiene de la evaluación de desempeño, porque nadie se quiere quemar y todo el mundo quiere sacar 100. Entonces resulta, y además que si te quema te mandan a la escuela de la judicatura. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, que lo declaran inadmisible por cualquier tontería o lo rechazan en el fondo por cualquier tontería también y se quitan el expediente de encima y eso para ellos vale una sentencia. ¿Y qué se puede hacer para que eso no suceda entonces? Para que mejore la calidad y... Bueno, Alberto, yo pienso es que una de las cosas es o eliminar esa evaluación de desempeño o cambiarla de otra manera. Cambiar la forma. Cambiar la forma, porque no te pueden evaluar solamente por la cantidad de sentencias que tú das. Sino por también incluir la calidad. Exactamente, la calidad. Entonces, lo que no se toma en cuenta la calidad de la sentencia. Entonces, ningún juez, si no se toma en cuenta la calidad, ¿qué motivación va a tener para hacer una sentencia con calidad? Ninguna, porque si eso no vale para nada, si eso no lo toman en cuenta, si no es la cantidad. Entonces, yo pienso que el Consejo de Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, debe buscar un mecanismo para que esa evaluación de desempeño no ejerza ninguna presión sobre los jueces. Porque mientras ellos estén con esa presión de la evaluación del desempeño, siempre va a haber ese problema, que se van a querer quitar el expediente de encima. Eso es, suelta ese expediente de ahí. Eso es como cuando tú tienes algo caliente que tú lo lanzas de una vez, porque te quema si lo dejas ahí. Entonces el expediente no puede estar mucho en estado de fallo, porque entonces viene la mora judicial. Entonces eso perjudica al juez también. Entonces ese es un problema que hay que buscar la forma de ver cómo no hay esa presión para que los jueces puedan fallar mejor. Ok, se está hablando mucho y siempre se ha hablado de la independencia judicial. ¿Usted cree que existe independencia judicial en República Dominicana? Mira, Alberto, eso de independencia del Poder Judicial hay que enfocarlo de diferentes puntos de vista, porque hay una independencia que se llama la independencia funcional. ¿Qué es independencia funcional? Bueno, que cuando tú estás ejerciendo tus funciones, que tú no tengas ninguna presión ni interna ni externa, sino que tú ejerzas tu función sin ningún tipo de presión. A eso se le llama independencia funcional. Ahora bien, cuando el nombramiento de un juez depende de alguien, ahí no hay independencia. Entonces, los jueces que son de corte o de primera instancia o jueces de paz, ahí no hay problema, porque ahora para ser juez, Alberto, tú sabes que hay que durar 2 años estudiando en la Escuela Nacional de la Judicatura. O sea, nadie puede entrar al Poder Judicial sin pasar por la escuela. Eso no hay ningún problema. Ahora, el asunto está en la Suprema Corte de Justicia. Ningún juez que no tenga
un amarre político, no llega a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en este periodo, el partido que está gobernando tenía la oportunidad de modificar la Constitución y la modificaron, porque ahora cada presidente quiere tener una Constitución. Leonel una Constitución, Danilo una Constitución, Hipólito una Constitución y Luis ahora una Constitución. Pero ¿por qué no aprovecharon y eliminaron el 25% de los jueces que no son de carrera? Es decir, que para llegar a la Suprema Corte de Justicia o los demás tribunales, como el Tribunal Constitucional, la Alta Corte, vamos a decir, el 75% tiene que ser juez de carrera y un 25% que no sean de carrera. No es eliminar ese 25% y que todos sean jueces de carrera, porque hemos tenido a Subero, no era de carrera. Teníamos a Mariano, no era de carrera. Ahora tenemos a Henry Molina, tampoco es de carrera. Es decir, ningún juez de carrera va a llegar a ser presidente de la Suprema en base a lo que establece la Constitución de la elección de los jueces. Es decir, que esa independencia realmente nunca va a existir cuando sean los políticos que nombren a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. Cuando la evaluación para la selección de los jueces sea de otra manera, que no sea política, y que los jueces, y que para ser presidente de la Suprema tenga que ser un juez de carrera, entonces las cosas son diferentes. Ahí sí se podría hablar de independencia judicial. Ahora, con relación a los jueces inferiores, no hay ningún tipo de problema, porque, por ejemplo, yo duré 20 años en el Poder Judicial y nunca recibí una orden de nadie. O sea, nunca nadie ni dentro del Poder Judicial ni fuera, de qué yo tenía que hacer, cómo yo tenía que fallar. O sea, que ahí sí se puede hablar de independencia, pero es arriba el problema, que hay que comenzar desde arriba hacia abajo, que haya una independencia total. Ok, cuando usted era juez, me gustaría saber si para fallar algún caso se le acercaron solicitando que lo hiciera a favor, pero eso usted me lo va a responder después de la pausa. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. En un mundo lleno de químicos y agresiones a la naturaleza, tu piel y tu cabello merecen un respiro. En Natural Face and Body, creemos que el verdadero cuidado comienza con lo orgánico. Nuestra línea de productos cuenta con ingredientes 100% naturales, seleccionados con el debido cuidado para tu protección.
Desde cremas nutritivas, aceites revitalizantes, hasta jabones libres de tóxicos. Cada fórmula ha sido pensada para nutrir, proteger y revitalizar tu piel y tu pelo de forma saludable. Dale a tu cuerpo lo que realmente merece. Natural Face and Body. Puedes contactarnos por Instagram @natur.faceandbody o al teléfono 829-305-5251. Euclinics, que tu salud cueste menos. Lo mejor es que nada te llegue a pasar, pero si necesitas cuidados de atención primaria, aquí estamos, en la calle Paseo de los Periodistas, en la misma esquina con la calle René Omar Montes de Oca, en la Villa Olímpica, por donde pasa el concho. Anota su número donde todos en tu casa puedan verlo y se lo aprendan. 809-971-4112. Correo electrónico euclinics512@gmail.com. Tu salud vale mucho y podemos darte la atención primaria desde el primer síntoma de que algo en tu organismo no anda como debe. Euclinic, servicio de atención primaria. Euclinic, que tu salud cueste menos. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. ¿Y sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con un programa muy interesante del ejercicio profesional como juez del magistrado Leonardo Mirabal. Y dejamos una pregunta en el aire: si realmente en su ejercicio se le acercaron para solicitarle un fallo X, a favor, por supuesto, a alguien. Oye, Alberto, déjame decirte algo. Voy a aprovechar esta entrevista para decir que yo agradezco profundamente a los abogados de Santiago, que tengo muchos amigos abogados, que nunca ningún abogado se me acercó a mí para hacerme ningún tipo de propuesta. Nunca, nunca. Siempre que recibíamos abogados en el despacho, que ahora ya eso no se permite, pero en el tiempo que yo era juez, era permitido, incluso los viernes eran de visitas de los abogados, y los abogados que se acercaban a mi despacho era siempre con la finalidad de que su expediente le fuera fallado. O sea, que se agilizara el proceso. Lo único. En el fallo. Sí. Y eso es correcto, porque ningún abogado yo creo que debe solicitarle a ningún juez. Yo siendo juez lo he hecho de mi despacho, porque eso es una ofensa. Sí, pero si va a pedir que fallen a su favor. No. Te digo que yo realmente agradezco profundamente a todos los abogados que ejercían en ese tribunal, y porque nunca un abogado fue donde mí a pedir que le fallara a favor. No. Que le fallara su expediente. Magistrado, agilíceme ese expediente. Y yo inmediatamente le decía a la secretaria, traiga el expediente del abogado. Vamos a ponerlo en turno ahí y vamos a fallarlo de una vez. Pero propuesta, no, nunca. Ahora, personas que no eran abogados. Sí lo hacían. Sí, se acercaban a alguna persona y comenzaban no directamente, pero indirectamente. Entonces, después se daban cuenta que estaban en el lugar equivocado. En el lugar equivocado. Sí. Pero yo no quisiera terminar esta entrevista sin preguntarle algo que me inquieta.
en el Superior de Tierra, por ejemplo. Y en la Corte, ahí voy a incluir la Corte de Montecristi, donde tenía en ese momento plenitud de jurisdicción, Sí. que creo que ha cambiado. Sí, ya lo cambiaron, creo. Pero cuando se nombra una terna, la preside un juez. A ese juez le corresponde hacer el proyecto de sentencia y presentárselo a los otros 2 jueces, o lo hacen entre los 3. Porque generalmente el que preside es el responsable de la dirección de la audiencia y todo, aunque todos participan. Sí. En el Tribunal Superior se acostumbraba que quien presidía un expediente era que preparara el proyecto y se lo presentaba a los demás jueces. Es decir, que si yo presidía una audiencia, ese expediente yo tenía que preparar el proyecto. ¿Y qué sucede con si hay uno disidente del grupo? No, pues entonces presenta un voto disidente si no está de acuerdo con la decisión que se dio sobre ese expediente. Si hay 2 que están de acuerdo, entonces el otro tiene que firmar y dar su voto disidente diciendo por qué no está de acuerdo con Motivarlo. Motivarlo, exactamente. Pero en la Corte de Montecristi, mira, Alberto, a mí se me trasladó para la Corte de Montecristi y realmente en principio yo lo veía como un castigo y después lo vi como un premio, porque en Montecristi había un equipo de jueces extraordinario. Habían unos jueces allá, un equipo muy profesional, jueces de mucha categoría y cuando yo al principio, que fui un poco tímido, pero después que me fui familiarizando, me di cuenta realmente que fue un premio. O sea, que haberme trasladado para allá, en vez de un castigo, fue un premio que me dieron de ir a esa corte. Que aunque tú dices, como tú dices, de plenitud de jurisdicción, allá las cosas eran diferentes, porque allá, después que se conocían los expedientes, la terna, entonces se analizaba y se determinaba si había que confirmar la sentencia o si había que revocar la sentencia. Entonces, en la sala de deliberaciones se determinaba cuáles sentencias había que confirmar y cuál había que revocar. Entonces ahí se ponía una nota y el juez que ya se le asignaba el expediente sabía o que tenía que confirmarla o que tenía que revocarla. Y no existía voto disidente. O sea, que había una deliberación en la Corte completa. Claro. Qué interesante. Sí. Bueno, magistrado, hemos llegado al final de este programa. Ha sido muy interesante conversar con usted y yo creo que la gente ha quedado edificado de las decisiones de un juez y la importancia de un juez imparcial como lo fue usted. Yo le felicito y será en la próxima que tendremos un programa tan interesante como este.